Dante, Dante López. Hola, ya ha pasado bastante rato de que se habló de libros aquí, creo. Ajá. Entonces vengo con el wrap up, el resumen de lecturas de estos últimos 2 meses de enero y febrero. Así que pásate, te doy la bienvenida a este wrap up. Fueron 4 libros, es poco trabajo pero honesto, créanme, considerando mi relación con los libros y la lectura en los últimos 2 años. Ajá, si vemos mi registro de lecturas de Storygraph o de Goodreads, pues, ajá, creo que ya es casi la mitad de lo que leía en esos años. Entonces, en enero leí 3 libros y en febrero solo leí 1, pero ahorita van a ver que se compensan las cosas ahí. Del primer libro del que les vengo a platicar es este de aquí, Amanecer en la cosecha, de Susan Collins, parte de esta serie de libros precuela de Los Juegos del Hambre. No he leído Balada de pájaros cantores porque no me gustó la película, entonces no sé si el libro me vaya a gustar, pero ajá, este sí me llamó mucho la atención por todo este hype, toda esta conversación en internet sobre este libro, de que estaba muy bueno, que el mejor libro de toda la saga, y dije, vamos a ver si es cierto, y efectivamente lo disfruté muchísimo. Me gustó tener este vistazo a estos juegos donde Haymitch participó, porque trata de los juegos en los que participó y ganó Haymitch. No es spoiler porque pues, vencedor, se volvió mentor de Pita y Katniss, entonces pues, Y un poquito se nos platicó de cómo fue que ganó sus juegos en el libro de En Llamas, en esta escena donde Pita y Katniss están viendo grabaciones de juegos pasados para medio entrenar y entender de estrategias. Vieron una grabación de los juegos de Haymitch y me encantó cómo Susan Collins juega con la mente del lector, porque yo ya iba con una idea de cómo es que había ganado Haymitch, que era lo que se nos platicó en el libro de En Llamas, y aquí vemos que pues, cómo le encanta al Capitolio modificar la narrativa de la historia hacia su favor, o Snow. O sea, si Katniss sufrió, Katniss la padeció y al final hubo una resolución y tuvo una mejor vida o siguió adelante y lograron como que vencer al sistema y tal, a Snow, al Capitolio, whatever. Aquí vemos que Haymitch también tiene su batalla en estos juegos y como que se involucra también en esta rebelión, conspiración para intentar derrocar al Capitolio. Pero aquí pues él sí le sufrió, mi niño, ¿verdad? Un llorar con este libro. Me parece muy cruel y muy crudo todo lo que padeció y vivió Haymitch y el cómo lo vivió. Muy injusto todo y muy dramático. O sea, como que al inicio no concebía que una persona pudiera sufrir tanto. No lo he leído, pero me han platicado tan poca vida que te dijera. Yo dije, ¿por qué? O sea, no es posible que alguien tenga tan mala suerte o que pueda sufrir tanto. Recapitulando o como que replanteándome de que estoy 25 años antes de la saga que yo conocí, que yo leí, pues había cosas, ¿no? Detalles que aún había que mejorar o modificar en cuanto a temas de seguridad y de gestión y logística de los juegos, porque muchos accidentes, de hecho creo que incluso en los primeros juegos en Balada de pájaros cantores y eso, medio se platica un poco, ¿no? De que no todos los tributos llegaban con vida a la arena, entonces como que morían en el camino por las condiciones. Como que aquí un poquito mejoran, pero igual hay detalles que no garantizaban la seguridad de los tributos antes de llegar a la arena, lo cual es raro porque de todas formas los van a desvivir ahí o se van a desvivir ahí. Entonces pues se vuelve una cadena de tragedias y de sucesos muy desafortunados para Haymitch, que al final digo, ok, entiendo por qué terminó refugiándose en el alcohol y en la bebida, y eso lo vuelve más triste y más trágico. Y el epílogo, los capítulos finales, sufrí mucho, lloré mucho y yo solo quiero abrazarlo a Haymitch y decirle que todo va a estar bien. Pero muy bello, muy nostálgico, me encantó este gran fanservice que te dijera, a excepción de que el único detalle que me molestaba... Está pasando un camión. El único detalle, o al menos yo, que ya tenía como que esta noción o conocimiento de causa, me molestaba mucho la excesiva cantidad de referencias a hachas y matar con hachas que se hacían en este libro, porque... spoiler alert, en Llamas se nos dice que
Haymitch ganó sus juegos por un hacha que salió volando y rebotó con el campo de fuerza de la arena y mató a su enemigo, y eso le dio la victoria a Haymitch. Me parecía muy excesiva la cantidad de veces que se menciona vamos a tirar hachas o vamos a hachas. ¿Por qué? Pero si no lo has leído, pues creo que es un poco esta la pistola de Chekhov, se llama, herramienta narrativa, pistola de alguien. Ajá. Pero si ya sabes, si ya leíste En Llamas, pues para mí se volvió como que fastidioso o molesto esto como de no necesito que me recuerdes, que me digas que un hacha va a salir volando en cualquier momento para que Haymitch gane. Ajá. Pero la forma en cómo al final se desarrolla la victoria de Haymitch, me sorprendió, porque no tiene nada que ver con lo que se nos narra en Llamas, y eso se agradece. Ya me urge que sea noviembre para ver la película en cines y llorar más. Sí. El siguiente libro del que les vengo a platicar es este de aquí, La habitación de Giovanni, el cuarto de Giovanni, de James Baldwin. Este fue por recomendación de 313 que me animé a leerlo, porque yo tuve mi etapa de leer historias de gays tristes o twins deprimidos. Ajá, dígase Call Me By Your Name y subsecuentes novelas y historias y tramas parecidas, títulos parecidos. De hecho, hay una sección por aquí en el librero de gays tristes. Ajá. Entonces me alejé un poco porque dije, estoy harto de los gays. Por cómo platicó 3 de este libro, yo dije, ok, tal vez puedo darle una oportunidad a más gays tristes. Y me gustó mucho. Se sintió diferente, se sintió novedoso, se sintió que no era lo mismo con estas otras historias que ya había leído previamente de estos hombres descubriendo su identidad y su sexualidad y el lidiar con estas pasiones prohibidas y estos conflictos internos. Se agradece que no sea como este resto de otras novelas que ya había leído, porque aquí seguimos a David, si no me recuerdo es el protagonista, David, ajá, que él anda en París viviendo la vida, en lo que su prometida termina un viaje por España. Y durante este viaje, esta estancia en París, se encuentra con un chico llamado Giovanni, que pues le despierta emociones y sentimientos que él intenta reprimir. Y lo interesante de toda esta historia es justamente cómo el negar y trabajar y aceptar y conocer estas emociones David dentro de él van guiando la trama y la historia y hacia dónde llevan al personaje de Giovanni. Me parece muy trágica la historia, o sea, muy novelesca, muy trágica, muy romántica en ese sentido, pues como de que este amor imposible y The One That Got Away y cosas que terminan mal, ajá, no terminan muy bien las cosas para ninguno de los dos, creo. Algo que me gustó mucho es que el personaje de David nadie, ni siquiera Giovanni, son personajes con los que logras empatizar o que te caigan bien al 100%, porque todos traen esta carga de emociones y cosas del pasado y conflictos internos que tú dices, ¿por qué? O sea, ¿estás tonto o qué? ¿Qué te pasa? Pero, o sea, es parte del contexto cultural histórico en el que se ambienta la historia también. Y eso me gusta, pues, que el autor no idealiza a ninguno de sus personajes. Son como que simplemente personas, humanos, viviendo la experiencia humana de cometer errores y equivocarse y tener estos arrepentimientos y remordimientos. Me gustó mucho eso. Este viaje interno, este desarrollo de personaje que te dijera, que le da James Baldwin sobre todo a David, que es el protagonista, el que te va contando la historia, cómo reacciona y cómo lidia con estas emociones y situaciones. Y pues sí, me gustó mucho. Y el tercer libro que leí en enero es este de aquí, Mugre Rosa, de Fernanda Trías. Este libro ya estaba en mi radar, ya llevaba bastante tiempo esperando que lo leyera, que lo comprara, y pues finalmente se dio la oportunidad. Es ciencia ficción, es una distopía, pero novela apocalíptica, postapocalíptica, muy extraño. Y justamente el libro, la autora aquí es consciente del tipo de historia que es o en el tiempo en que se ambienta. La autora menciona, o bueno, la autora a través de la narradora, de la protagonista, narra que
que esto es una historia que está ubicada en el tiempo entre tiempos. Es una historia de transición, justamente como de lo que era la normalidad a esta transición a esta nueva normalidad y enfrentarte a estos cambios y situaciones desconocidas. Y en general la sensación que te transmite, o bueno, que me transmitió a mí la historia, la novela, era incertidumbre, era un no saber qué está pasando. O sea, hay cosas que están ocurriendo porque la autora, la protagonista, te las cuenta que están ocurriendo, pero no terminas de entender what the fuck is going on. Y eso me gustó mucho, o sea, que se sintiera tan inquietante por lo desconcertante y el no saber a ciencia cierta qué está pasando. A grandes rasgos hay algo ocurriendo en el mundo, un fenómeno climático, ambiental, pero como solo está ambientada en Latinoamérica, no recuerdo el país exactamente, no sé si era Argentina o Bogotá, Colombia o Uruguay, un país latinoamericano del sur. No sabes si está ocurriendo solamente en esa parte del mundo o en todo el mundo, pero hay algo ocurriendo, pues una situación que pareciera de tipo de escala global, porque es una situación ambiental, ecológica, catastrófica, apocalíptica. Hay cambios de clima muy extraños, el aire te puede matar, hay un virus, patógeno, bacteria, hongo, en el aire, en el agua, en todas partes, que te desvive, ¿no? Te desvive si te contaminas, si te infectas con esta cosa que está en el ambiente y que aparte también está modificando el medio ambiente, el clima. Hay neblina de repente y es bueno cuando hay neblina, pero cuando sale el sol sabes que viene algo malo, viene un viento rojo que es malo para ti, para la salud, si lo respiras. Entonces, y hay clínicas para gente que está enferma. Y hay dos tipos de enfermos, los crónicos y los agudos. Si eres de los agudos, pues prácticamente ya estás casi del otro lado, allá con San Pedro. Y si eres crónico, te vuelves un tesoro nacional, un recurso muy importante para investigar y entender esta enfermedad. Entonces, todo esto lo vivimos, lo conocemos a través de los ojos de la narradora, que no recuerdo el nombre y no sé si nos lo dan. Entonces eso hace más desconcertante e inquietante esta situación. Y aunado a todo esto de que esta mujer atrapada en esta ciudad costera que está azotada por estos cambios climáticos y situaciones ambientales, ecológicas, biológicas, aparte de eso, pues tiene que estar al pendiente de su madre, no tiene una relación muy buena con su madre y también es parte de las preocupaciones e inquietudes que agobian a esta pobre mujer. Y además se encarga de cuidar a un niño con una enfermedad que nunca te dicen qué es, pero tiene hambre constantemente. Incluso puede cometer autofagia o comer o ingerir sustancias que no deben ser ingeridas. Y entonces ella está cuidando constantemente de estar al pendiente de este otro ser vivo que depende de ella y le pagan por cuidarlo y es muy inquietante y muy desconcertante y me encantó por eso, lo amé, lo disfruté muchísimo. Tenía mucho que una historia no me enganchaba, así como que lo leí muy, muy rápido porque necesitaba saber qué estaba pasando y al final no sabes qué pasó. Y eso me gustó muchísimo, me encantó. Entonces, con esto confirmo que la sci-fi escrito por mujeres latinoamericanas es la mejor. Besos a la chef, porque ya saben que soy muy fan de la sci-fi y si no te lo hago saber. Si eres nueva por aquí, si recién llegas a este canal, me encanta la ciencia ficción, como podrás ver aquí en las estanterías. Y digamos que mi experiencia con la sci-fi latinoamericana o mexicana escrita por autores, por hombres, no ha sido la mejor. Son muy pocas las novelas, historias que me encantan, que me gustan. Pero he descubierto que la sci-fi escrita por mujeres is the best. So, lean Mugre Rosa de Fernanda Trías. Siguiendo con la ciencia ficción, claro que sí. El único libro que leí en febrero es este de aquí. Dune, La Cruzada de las Máquinas, de Brian Herbert y Kevin J. Anderson.
Es parte de esta trilogía precuela de la saga de Dune, escrita por Frank Herbert. Aquí el hijo y su amigo de Frank Herbert, deciden expandir el canon de Dune. Y en esta trilogía se nos platica toda la cruzada, la yihad contra las máquinas. Y este es el segundo volumen de esa trilogía. Creo que me dejó con la misma sensación que cuando terminé el primer libro. Cosas que rescato o que me gustaron. El desarrollo del personaje de Norma Semba me gustó muchísimo porque yo la amo, la TQM. Ella es la más inteligente, la más diosa, la más genial, porque ella fue quien realmente le dio las aplicaciones al efecto Holtzman que ya conocemos en la saga de Dune de Frank Herbert. Esta Norma Semba desarrolla la teoría de Tío Holtzman, del efecto Holtzman, y de esta atracción-repulsión de partículas subatómicas que ayudaron a desarrollar la tecnología, ¿no? De plegar el espacio y viajar a grandes distancias en poco tiempo, o lo de crear lámparas y suspensores para que leviten, y también pues los campos de fuerza, tanto personales como en naves, los escudos Holtzman, que impactan muchísimo y tienen mucha importancia en cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve la violencia en Dune y los conflictos, y eso me gusta mucho, que aquí se nos da esa historia, ese contexto histórico de cómo se desarrolló esta tecnología gracias a Norma Semba, la quiero mucho. Y también un poquito se nos platica como que la proto Bene Gesserit, cómo va ahí también cimentándose las bases de lo que será la Bene Gesserit con Norma Semba y las brujas de Roszak, que recordé que este término de Roszak, un planeta dentro del mundo de Dune, en la serie de Dune Prophecy se menciona el veneno Roszak para el ritual o la prueba de la agonía en las Bene Gesserit y despertar sus memorias genéticas, sus otras vidas. Entonces me gustó que existe esa conexión. Y aquí vemos un poquito de cómo fue que Norma Semba, a través de ser torturada por un Simek, fue como una agonía, vivir esta prueba de la agonía y así despertar ella sus memorias genéticas. Me gustó eso. Sigo detestando a Borian Atreides y a Javier Harkonnen. Nunca me cayeron bien, los detesté completamente. Y Serena Butler creo que es el personaje más interesante dentro de toda la saga. Ella y el personaje de Iblis Ginjo, Iblis Ginjo, el patriarca de la yihad. Creo que su arco de personajes de estos dos líderes de la yihad es muy interesante por el origen de cada uno, porque Serena venía de ser esta aristócrata, senadora, oradora, que intentaba ayudar a los planetas esclavizados o planetas dominados por ovnios. Cómo pasa a tener un rol más activo ella en despertarle esta pasión, esta ansia de a la humanidad de querer liberarse de las máquinas. Y el personaje de Iblis, por su lado, que viene de ser un capataz de esclavos de un planeta dominado por máquinas, cómo pasó de ser este humano de confianza a ser un líder rebelde también, que incentivó esta revuelta contra las máquinas. Me parece muy interesante estos arcos paralelos de estos dos líderes, cada uno con sus matices, sus claroscuros. Me gustó muchísimo, me gustó mucho eso. También un poquito de historia con los Tleilaxu, las granjas de órganos. Muy turbio todo eso, pero pues ya medio se sabía. O sea, ajá. ¿Y qué más? Creo que es lo único que puedo rescatar. Hubo fragmentitos que se me hicieron de relleno y muy extraños los tiempos aquí en la novela, porque está dividido como en capítulos o partes que pueden variar de, no sé, 5, 7, 1 año entre cada evento como importante dentro de este arco, de esta historia. Y pues sí, muy extraño, pero pues, ajá, ya sabemos los brincos de tiempo que hay dentro de la saga de Frank Herbert también, pero tienen más sentido, pues, como que ocurren en un periodo de meses o años a lo mucho, el arco dentro de cada libro.
y los brincos entre una historia y otra, pues nada más te llevan como que directamente, ¿no? A ese evento canónico que está ocurriendo en esa parte de la historia, en cada uno de los libros. Y aquí es como que raro el que esté como seccionado así muy particularmente, de que un año después de tal cosa, 2 años después de tal cosa, y simplemente te lleva a ese momento de que están ocurriendo cosas. Ajá, muy raro. Pero en general, pues lo disfruté. Palomero que te dijera. Pero nada muy icónico, relevante. Entonces, pues, ajá, ahí está. Esos fueron los 4 libros que se leyeron en estos 2 meses, enero y febrero. Por ejemplo, yo creo que es un balance, está balanceado, creo yo, este wrap up, porque el libro de Dune, La Cruzada de las Máquinas, es un libro de 800 páginas. Entonces, ahí como que haciendo cálculos, cuentas, la cantidad de páginas es más o menos la misma, la que se leyó entre los 3 libros de enero con las páginas que se leyeron en febrero. Creo que estuvo bien. Y pues sí, espero que les haya gustado este video. Platícame si tú ya leíste alguno de estos libros o qué leíste en enero y febrero. ¿Cómo inicias tu año de lecturas? Espero vernos dentro de 2 meses por aquí con otro wrap up, con otra actualización de lecturas. Y pues ya, esto sería todo. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.